Con las recomendaciones del caso vamos a dar inicio a esta primera clase del curso de obstetricia. Antes quería darle la bienvenida al desarrollo de este curso. Pasa muy rápido, como han hecho pediatría así tan rápido, este módulo va a ser muy rápido. La clase que estuvo programada por el día es, pero antes quería hablarles sobre la calendarización de las prácticas que ya los envié a la delegada y por tanto ustedes también lo tienen. Empezamos hoy día con el módulo 2, las secciones de F. Entonces, en la distribución de grupos también ya nos hemos hecho llegar. Cada grupo rota por cada fase con un docente distinto. Igualmente, ustedes ya tienen la distribución de los docentes y los grupos. Hemos tratado de hacer unas guías prácticas para que todos los docentes hablen el mismo idioma, en otras palabras. En esta fase tenemos que ver el llenado de historias clínicas perinatal, embarazo de alto riesgo, tenemos que tocar lo que es atención prenatal, tenemos que tocar el esquema de inmunizaciones durante el embarazo, dieta y suplementos vitamínicos durante la gestación, principios básicos con el uso de medicamentos durante la gestación, qué medicamentos no podemos usar o qué sí, manejo de las molestias propias de la gestación, actividades durante la atención, qué actividades realizamos durante el control prenatal. También es importante revisar la preparación de psicoprofilaxis en la gestante. Lo llamativo, en esta fase vamos a desarrollar 3 seminarios. En estas 3 semanas que tenemos, vamos a desarrollar un seminario. El primer seminario es inmunología del embarazo, el segundo es endocrinología obstétrica y el tercer seminario es drogas y embarazo. Para la segunda fase, rotamos con un nuevo docente. En esta fase vamos a ver lo que es la atención del parto, la evaluación del bienestar fetal, las pruebas que se realizan intraparto, las condiciones de hemorragia postparto, instrumentos para la vigilancia del parto, partograma, curvas de alerta, inducción o estimulación con oxitocina, el alumbramiento dirigido, el puerperio, en general todo el puerperio. En esta segunda fase desarrollamos 2 seminarios: las complicaciones quirúrgicas en el embarazo y en Asia, en el consultorio. Yo te lo digo más tarde, sí. Discúlpame, estoy en clase. El otro seminario es sobre cáncer y embarazo, enfermedades hematológicas. Son 2 tópicos en un solo seminario. En la tercera fase desarrollamos los tópicos que están escritos. Vemos con toda la emergencia obstétricas, los conceptos, la atención del recién nacido, la bioseguridad, medidas preventivas durante la cirugía y la atención del parto, también planificación familiar. Y desarrollamos 2 seminarios: anomalías fetales, el otro seminario de analgesia, anestesia y cirugías obstétricas. Entonces, eso es en cuanto a la calendarización de la actividad práctica. Durante el desarrollo del seminario, recomendaciones. ¿Qué se evalúa en un seminario? Un seminario es como cualquier seminario de cualquier tema, es una reunión de expertos. Entonces, cada alumno que tiene determinado un tema tiene que revisar, preparar la exposición y presentarlo. Entonces se evalúa el dominio del tema, los exámenes audiovisuales que usan para su exposición, cuanto menos palabras mejor, las conclusiones que llega de acuerdo a que ha revisado el tema y la bibliografía. Eso se evalúa en un seminario y eso está ponderado en la tabla de evaluaciones en lo que es quiz.
Al final de cada rotación tiene un quiz con su docente y ese quiz se promedia con el seminario, con la nota del seminario. Ahora vamos a hablar sobre las generalidades del embarazo. Como ustedes recordarán, en el curso de ginecología hemos hecho lo que es la foliculogénesis, que viene a ser el desarrollo del folículo primordial, pasando por folículo primario, folículo secundario, el folículo de Graf y la ovulación. Todo este proceso fisiológico ocurre en un tiempo determinado. Una vez que sale el folículo maduro, rápidamente es captado por el pabellón, de la trompa tubaria, y se produce la unión del óvulo con el espermatozoide en el tercio externo de la trompa. De esta manera se da el proceso de la fecundación. Entonces, la fusión de los gametos masculino y femenino, de manera que se restablece la dotación cromosómica normal de 46 cromosomas. Este proceso tiene unas etapas. Una es la penetración de la corona radiada por el espermatozoide, la penetración de la zona pelúcida. Finalmente, dentro ocurre la fusión de las membranas, fusión de núcleos y formación del cigoto, y la función de sus cromosomas, cromosomas sexuales. Entonces, el cigoto masculino con el cigoto femenino. Como están viendo acá en la lámina, una vez que se produce la eyaculación, los espermatozoides, como ustedes están observando, están en el fondo de vagina. Estos ascienden a través del cuello uterino. No tengo un cursor, no puedo manipular. Acá es donde hay unas glándulas en el endocérvix, donde se produce lo que se llama la capacitación fisiológica de los espermatozoides. Se nutren, toman algunos nutrientes, hacen que el espermatozoide siga su camino hacia la trompa. Entonces unos van por las dos trompas, pero unos llegan donde se encuentra el óvulo. Igual, una vez que se ha producido la ovulación, el óvulo se encuentra en el pabellón, en el tercio externo, donde va a ocurrir la fecundación. Una vez que ocurre la fecundación, el cigoto nuevo ser tiene que desplazarse hasta el endometrio. Este proceso más o menos dura 7 días. Una vez ocurre la implantación dentro del endometrio. Rápidamente, entonces, después de la fecundación, surge un proceso de división, desarrollo, blastocito. Después pasa primero del cigoto, pasan a 2 células, 4 células, 8 células, hasta que llegan al estadio de blastocisto. En este estadio es donde se produce la implantación.
El blastocito es un embrión que tiene entre 5 y 6 días de desarrollo, con una estructura celular formada por más de 200 células. Una vez que se implanta, el blastocito rápidamente desarrolla, y vemos acá un feto, embrión, denominamos de 6 a 8, de 8 semanas para adelante ya lo denominamos, se denomina feto. Entonces acá el embrión sigue creciendo rápidamente, ya su cabeza es mucho más grande, como está viendo en la lámina, que el resto del cuerpo. Prácticamente ya toma la forma de un futuro bebé. El tamaño del embrión es en unos 13, 18 milímetros y puede pesar unos 3 gramos. A las 12 semanas de desarrollo del embarazo, el desarrollo y el crecimiento del feto avanzan con rapidez. El feto se encuentra prácticamente formado por todos los miembros y órganos, como están viendo también en la lámina. El feto mide en ese estadio alrededor de 10 centímetros, desde la coronilla hasta las nalgas, y pesa aproximadamente 50 gramos. A las 16 semanas, como ustedes ven, mide aproximadamente 11 a 13 centímetros, un feto grande, y puede pesar entre 80 a 100 gramos. Su cabeza es aún grande en relación al resto del cuerpo. En todo este proceso, lo que ustedes tienen que ver es que hay una comunicación, la comunicación materno-fetal. Este es el vínculo de apego afectivo y emocional, forma parte del proceso biológico natural del embarazo. La naturaleza prepara los lazos de cada ser vivo para vivir. El vínculo madre-feto es directo, a través de la placenta, que es el órgano que le une y por donde el feto recibe todo lo que necesita para vivir. Por otra parte, el padre debe participar activamente en el proceso de comunicación a través de la madre. ¿De qué manera? Puede ser haciéndola sentir segura, que su esposa se sienta querida y respetada. Estos vínculos emocionalmente se traducen en un desarrollo normal del embrión o el feto. Los padres tienen la responsabilidad y la capacidad de crear un medio intrauterino óptimo, con un adecuado vínculo del apego afectivo emocional. O sea, la responsabilidad antes de programar un embarazo tienen que estar saludables, tanto la mujer como el varón. De esta manera creando un lugar donde va a centrar el feto saludable para el feto. El diálogo molecular comienza desde el inicio de la concepción. Y mientras el embrión, como les había dicho, recorre toda la trompa de Falopio en su camino hacia la implantación, envía avisos moleculares de su presencia a la madre. Y la madre responde, aportando factores nutritivos para el embrión y también orienta su desarrollo, su recorrido, animándolo en todo momento a crecer y seguir viviendo. Es algo maravilloso. Se establece el primer diálogo molecular y ambos se preparan a pasar los 9 meses de vida en simbiosis. El diálogo molecular natural de la madre con la mitad paterna del hijo. Por medio de este fenómeno natural, el embrión, que es extraño al organismo de la madre, libera desde los primeros días sustancias que desactivan las células maternas que deberían generar las defensas correspondientes. En este proceso, el hijo envía señales a la madre y a través de la comunicación entre el embrión y los tejidos del útero materno, tiene lugar una serie de procesos relacionados y precisos para crear una tolerancia inmunológica. La madre reconoce a su hijo como alguien distinto de ella porque una mitad es de él y otra del padre, pero sin señal de ser un peligro.
Por eso son dos vías en simbiosis. Asimismo, los fetos en desarrollo sienten, aprenden, recuerdan y son capaces de responder a los estímulos y tienen una comunicación constante con su madre. Hay una interacción bioquímica entre la madre y el feto a través de la placenta, y que este es un órgano de intercambio complejo. Algunas generalidades, lo que es la atención prenatal. La atención prenatal organizada debe ser oportuna, debe identificar los factores de riesgo que puedan comprometer la salud de la madre o del feto, a fin de disminuir la mortalidad prenatal, disminuir la mortalidad materna. El control prenatal inadecuado conlleva mayores tasas de partos prematuros, retardos del crecimiento intrauterino, fetos con pequeño para la edad gestacional y mayores tasas de infecciones y de mortalidad materno-perinatal. Para estudiar si los controles prenatales son adecuados o inadecuados, se han creado varios índices, siendo el de Kirchner el más utilizado. Este índice combina la edad gestacional, el tiempo de la primera visita prenatal y el número total de visitas, y agrupa a la paciente en 3 categorías de acuerdo a sus controles prenatales: un control prenatal adecuado, un control prenatal intermedio y un control prenatal inadecuado. Por otro lado, la tasa de control prenatal inadecuado sigue siendo elevada en nuestro medio. No se puede hablar de efectividad cuando la gran mayoría de gestantes acuden por primera vez al control prenatal pasado el primer trimestre. Esto ocurre generalmente en comunidades lejos de las ciudades, donde cuando vayan a hacer ustedes salud, más bien tienen que hacer una captación de gestantes, tienen que proyectarse, salir del centro y buscar a estas gestantes que a veces llegan muy tarde, solamente llegan al parto al centro de salud. La atención prenatal inadecuada, el índice de Kirchner, fíjense que hay un control inadecuado alrededor del 12%, ¿dónde? En Estados Unidos. Nuestro medio, ya se imaginan. Entonces, también sería un buen tema de trabajo de investigación y demostrar en nuestro medio cuál es el índice de control prenatal en nuestro medio. La eficacia de la atención prenatal, entonces, es un sistema coordinado durante la gestación, durante el parto y el puerperio. En cuanto a la organización de la atención prenatal, el contenido, veremos la atención previa a la concepción, que es importante, el diagnóstico rápido de la gestación, la primera consulta prenatal y las visitas prenatales de seguimiento. El diagnóstico del embarazo. El diagnóstico del embarazo puede ser con signos de presunción o síntomas generales de la gestante. Puede haber signos de probabilidad o locales, y hay signos de certeza. Entonces, cuando una paciente viene pues a la consulta refiriendo náuseas, vómitos, estos son signos presuntivos. Entonces decimos, señora, pues, presumiblemente esté gestando. Pero si viene con signos de probable de la gestación, que los dan a nivel de los genitales, por eso dice locales, decimos, señora, probablemente esté gestando, ¿no? Y ya después vienen los signos confirmatorios de certeza, que es decirles, sí, señora, esto está embarazada de tanto tiempo. El diagnóstico del embarazo por reacciones de laboratorio también existen cuando hay duda de que el examen clínico no es concluyente, la ecografía también no es concluyente, o queremos hacer un seguimiento, si el embarazo está ectópico o ectópico. A veces tenemos que discernir, a veces la ecografía no nos ayuda, sobre todo cuando está en la quinta, sexta semana. A veces todavía no hay embrión, apenas solamente hay saco, entonces nos ayuda mucho el diagnóstico laboratorial.
El diagnóstico de la edad del embarazo, entonces es importante precisar. En el primer trimestre debe estar registrado su historia perinatal, la edad gestacional, la fecha de la última menstruación y la fecha probable del parto y la fecha de edad gestacional en el momento que ustedes están examinando. El diagnóstico de la fecha probable del parto es muy sencillo, aumentan 7 días a la fecha de la última menstruación y restan 3 meses. Y la edad gestacional cuenta pues desde el primer día de la regla hasta el momento que ustedes están evaluando, puede ser día a día, semana a semana, como sea más práctico para ustedes y tienen edad gestacional con exactitud. ¿Cuáles son los signos de presunción de embarazo o síntomas generales? Estas son manifestaciones extragenitales. Son muy variables, muy sugestivas, varía de paciente a paciente, son inconstantes en todas. ¿Qué cosas? Mareos, vómitos, diarrea, cialorrea, fatiga, cualquier cosa que diga la gestante que está angustiada porque no le viene su menstruación. Desde alteraciones de la visión, polaquiur, etc. El aumento de la pigmentación de la piel y aparición de las estrías también será más adelante. Y los signos de probabilidad o locales son la falta de menstruación. La paciente generalmente viene por retraso menstrual. No le vino su menstruación, viene con días o semanas de retraso menstrual. Entonces es un signo probable de gestación. Si el paciente es joven, edad sexual activa y con pareja, es posible que esté embarazada. Pero si una paciente, por decir, de más de 40 años, niega relaciones sexuales, entonces es un poco improbable que sea una gestación, un retraso menstrual de otra causa. También puede haber agrandamiento del útero. A partir de las 12 semanas, el agrandamiento es progresivo. Por supuesto, menos manifiesto en nulíparas que las multíparas. Hay cambios en cuanto a la forma, al tamaño, a la consistencia del útero. El útero tiene la forma de una pera a las 8 semanas, o sea, piriforme. Se torna un poco esférico y globuloso a las 12 semanas, o sea, es un tacto por el fondo del saco y ya toca el útero. Entonces, como una esfera, globuloso, o hacia adelante igual. El útero torna en forma de ovoide a las 18 semanas. Hay algunos signos probables o locales de gestación. Uno es el signo de Chauvin, que viene a ser la coloración violácea de la mucosa de la vagina y la vulva y en el cuello también en senos. Nos pone el espéculo, ve una coloración cianótica, azulada en el fondo de vagina, que también se ve cuando la paciente usa anticonceptivos mucho tiempo, también ven esa coloración, pero estamos acá corroborando con una paciente que viene con retraso menstrual. El signo de Hegel es el reblandecimiento del istmo. Entre el cuello y el cuerpo hay una zona que se llama el istmo. Cuando uno hace un tacto, a veces hasta puede sentir que la mano que está sobre el pubis y la que está en la vagina pueden tocarse. Hay un reblandecimiento de este sector del útero. Es el signo de Hegel. El signo de Piscadet, si el embrión se implanta en uno de los cuernos, entonces hay una asimetría, desarrolla más el cuerno. Hay una asimetría por implantación en cualquiera de los cuernos del cuerpo uterino. Entonces, con mucha delicadeza y con mucha sutileza uno puede palpar estos signos de embarazo. También dependerá de la paciente. Si la paciente es un poco voluminosa, va a ser un poco difícil, pero la paciente delgadita sí se puede con exactitud palpar estos signos probables de embarazo. Hay otro signo, el signo de noble budín. Entonces el útero es globuloso a través del fondo de vagina. No hacer tacto, generalmente no se palpan los fondos uterinos, están libres. Pero cuando aumenta el útero, entonces sí es fácil palpar el fondo y la cara anterior. Ese es el signo del noble budín. Acá tienen los esquemas. En el primero vemos el tacto bimanual. Creo que estamos tocando el istmo. Igual en la segunda lámina estamos tocando el istmo, un reblandecimiento del istmo. En la que está enmarcado vemos el fondo de saco acoplado. El útero está globuloso, por tanto uno palpa el útero. El Piscadet también se ve, la simetría, fíjense, bien notoria, depende de la implantación
en uno de los cuernos. Es lo mismo que estamos refiriendo con más detalle. Ahora veamos los signos de certeza. Los signos, dice, pues, ¿quién dice? El feto lo dice, estoy acá, ¿no? ¿Quién nos da los signos de certeza? El feto. El feto. Primero tenemos los latidos cardiofetales. Uno escucha, entonces sí, está embarazada y además sí está bien, está vivo el bebé. El corazón fetal entonces tiene una frecuencia que va entre 120 y 160 latidos por minuto. Clínicamente lo podemos escuchar con el estetoscopio del Pinar, que esas que como campanitas que van a ver en algunos consultorios. Ahora ya no hay, antes había la de Pinar de baquelite, madera, de aluminio, pero ahora como ya aparecen los detectores de latidos cardiofetales ya no se usan. Pero antes escuchábamos a partir de las 17, 19 semanas. El Doppler, el detector de latidos cardiofetales, tiene todos los centros de salud, donde sea, donde vaya, y hay un detector que detecta los latidos cardiofetales a partir de las 10 semanas. Y la ecografía, pues a la quinta semana ya vemos el saco gestacional. Lo primero que aparece es el saco gestacional, después aparece la vesícula uretrina, después aparece el embrióncito, en ese orden, ¿no? Uno a las 4 semanas ya ve el saco, o sea, si su menstruación fue, por decir, el día 14, ¿no? Hay una mujer que menstruó el 13 del mes anterior y viene angustiada y hasta recién estaría pasando el mes, pero con ecografía detectamos el saco gestacional a las 4 o quinta semana, el embrión de quinta a sexta semana. Los movimientos fetales también, ¿no? Examina a una paciente con abdomen, puede visualizar los movimientos a través de la piel materna, o puede poner la palma de la mano en la barriguita de la gestante, también puede detectar los movimientos fetales. Estos son con mayor actividad entre las 28 a 34 semanas. Son percibidos por la mamá o por la madre a partir de las 16 semanas, 18 semanas. Demora un poquito más en percibir en la primigesta. Lo perciben de 18 a 20 semanas. Una disminución de menos de 10 movimientos por día puede indicar un bienestar fetal alterado. Eso tenemos que educar a las gestantes, señoras, huevitos se mueven, no se mueven, siempre tienen que ver los movimientos fetales. Es una prueba de bienestar fetal también saber que los movimientos están bien. En la palpación abdominal podemos saber el tamaño, la consistencia, la desviación del útero grávido. Podemos delimitar el feto, la situación, posición, presentación, la manera de Leopold nos permite ver la situación, la palpación y la presentación. También podemos detectar los movimientos fetales. El peloteo abdominal, entonces a mitad del embarazo, entonces se puede ver el peloteo, producido por los movimientos pasivos del feto. Se mueve, rápidamente se mueve. Por otro lado, las contracciones de Barson-Hill son contracciones que están presentes durante todo el embarazo. Todo el embarazo. Entonces, estas son indoloras, a intervalos irregulares. Esas son unas gestantes que vienen angustiadas, que tienen contracción. Entonces, tenemos que explicar a la paciente. La barriguita, el útero es un órgano dinámico, explicarle, dinámico. Se contrae, se relaja, pero no debe doler. Si se contrae el abdomen o la barriga y duele como cólico, entonces eso sí es una contracción patológica. El crecimiento uterino también el útero normal, pues cuando uno en el estadio preconcepcional, pues tiene una dimensión de 37 centímetros de longitud, anteroposterior 30 y un transverso 4 centímetros. Eso está estandarizado. Pero a las 8 semanas el útero crece el doble de su tamaño normal. A las 12 semanas crece 4 veces si comparamos estos tamaños del útero. A las 16 semanas el fondo uterino está entre la sínfisis pubis y la cicatriz umbilical. Y a las 20 semanas el fondo uterino está a nivel de la cicatriz umbilical. Entonces, esto nos ayuda mucho, porque si la paciente nunca precisa su fecha de última menstruación, o por alguna razón no estaba menstruando y viene ya con la barriguita de estas, entonces sigue gestando, y si le encuentran el fondo uterino a nivel de la cicatriz umbilical, pues está con 5 meses de gestación aproximadamente.
Si está al borde del pubis, 12 semanas. Si está entre el pubis y la cicatriz umbilical, 16 semanas. Son datos clínicos, detalles que les sirven a ustedes para ver en estas situaciones, cuando la paciente no refiere la última menstruación. A veces que están usando inyectables que se ponen cada 3 meses, no menstruan. O por otro tipo de patología no menstrua, pero queda embarazada, ya viene con la barriguita crecida. Entonces son datos que tienen que recordar. También existe el diagnóstico del embarazo por laboratorio. La detección de la gonadotrofina coriónica en sangre y en orina. Su valor debe duplicar cada 48 a 72. No se olviden, cuando hay problemas de discernir si es un embarazo ectópico, es un embarazo eutópico normal, o es una detención de crecimiento. A veces, pues lo ven ahora, lo ven una semana, está igual, está sangrando, está con retraso menstrual, dolorcito y un sangrado. Entonces puede ser un embarazo no evolutivo, puede ser un embarazo normal, puede ser una amenaza de aborto o puede ser un embarazo ectópico, muchas cosas. Ayuda mucho esta detección de la beta-HCG. Si se duplica, como están viendo, cada 48 horas, si ahora tiene 1000, en 48 tiene 2000, excelente, está bien. Pero si tomamos ahora, está en 1000 y acá a 48 sale en 1200, ojo, puede ser un embarazo ectópico. Pero si tomamos ahora 1000 y tomamos en 48 sale 800, ojo, puede ser un aborto incompleto. Entonces nos orienta más o menos para hacer el seguimiento. Existen otras pruebas de detección que ya no, y eso como recuerdo, ya no se hacen esas biológicas. Ahora veamos la evaluación prenatal inicial. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, definir el estado de salud de la madre y el feto. ¿Cuál es el otro? Calcular la edad gestacional del feto. ¿Y cuál es? Emprender un plan de atención obstétrica. El diagnóstico de la edad gestacional, entonces, es a partir de su primer día de la última menstruación hasta el momento que ustedes están evaluando. Cuentan por semanas, semana a semana, y cuentan el día. Otra manera práctica es de que cuentan de mes en mes. Cada mes trae 4 semanas, cada 3 meses le aumentan una semana por este defecto, pues no siempre se puede 4 semanas. También da más o menos. El diagnóstico de la fecha probable de parto es la duración de 280 días más menos 14 días después de la última menstruación, o 40 semanas más menos 2 semanas. Hay varias reglas, la más conocida es la Nayeli. Entonces, el primer día de la menstruación se agrega 7 días y se restan 3 meses. La otra, al igual, es el primer día de la regla, se agregan 10 días y se reduce 3 meses. Sale más o menos parecido. Siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con el embarazo. Tumores intrapélicos, tumores abdominales, ya sea de naturaleza genital o extragenital, tumores uterinos, como los miomas, tumores ováricos. El hematometa también aumenta un poco el tamaño del útero, sobre todo en pacientes mayores. La adenomiosis es un problema inflamatorio que se infiltra el endometrio en el miometrio y da también un aumento del útero, es más gordo, para que me entiendan. Hay un engrosamiento. Hay que considerarlo, sobre todo cuando el embarazo es temprano y queremos un diagnóstico diferenciado. En el embarazo espurio, ¿qué es el embarazo? El embarazo es un embarazo imaginario, conocido como pseudociesis. Presente en mujeres solteras, mayores, que tienen todo el deseo de tener un embarazo y nunca logran, entonces simulan un embarazo. A veces vienen a la consulta simulando un embarazo. Presente mujeres premenopáusicas, pacientes jóvenes con deseo ardiente de quedar embarazada, es un campo de la psicología y la psiquiatría. Algunos términos que deben recordar ustedes en su práctica: nulligravia, que nunca estuvo embarazada; gravia, que está embarazada; nulípara, que nunca ha tenido un parto; primípara es la primera que ha tenido un parto; multípara
multípara más de 3 gestaciones, malformaciones fetales, bueno, pues son detectables por ecografía. No se olviden que durante los 9 meses de embarazo hay 3 ecografías importantes. Una es la genética, que se hace entre las 11 y 13.6 semanas de gestación. Ya puede detectarse algunas cromosomopatías. O la ecografía morfológica, que se hace entre las 20 y 24 semanas, donde ya el feto está formado, donde sí se puede detectar cualquier malformación a cualquier nivel. Y la otra es la ecografía Doppler, es para otro tipo de, no tanto para hacer seguimiento. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la historia clínica perinatal. La historia clínica perinatal es un instrumento que permite registrar en forma sistemática los datos expresados por la paciente que padece un proceso mórbido y también los observados por el profesional, o sea, no solamente lo que dice el paciente, sino uno lo que tiene que recoger todos los datos. Desempeña un papel fundamental en la calidad de atención médica y es vital en la interrelación entre los diferentes niveles de atención. Es un documento médico-legal, además. Son documentos que en determinado momento adquieren un valor probatorio. O sea, no solamente esta historia perinatal, cualquier historia clínica es un documento médico-legal. A veces es un instrumento salvador para el médico. Nosotros, ustedes en el futuro siempre están expuestos a esta situación que puede haber por cualquier contingencia, involuntaria por supuesto. El Ministerio de Salud, mediante una resolución del 26 de diciembre del 1994, crea las normas técnico-administrativas para la atención integral de la salud materno-perinatal. En este documento se determina el uso del sistema informático perinatal, esto es un texto, desarrollado por el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo, como uno de los instrumentos de información del programa de salud materno-perinatal. Entonces el sistema informativo perinatal es uno de los componentes del sistema, es la historia clínica perinatal base, modelo de utilidad de los servicios de salud materno y perinatales de todos los establecimientos de salud. Todos los establecimientos de salud tienen esta historia clínica. Es necesario optimizar los contenidos y la calidad de los datos a obtener a fin de garantizar una información útil para tomar decisiones oportunas, adecuadas y acordes con las políticas del Ministerio de Salud. Es un instrumento desarrollado en base a una metodología sistemática. El objetivo es satisfacer las necesidades de información de la atención a la gestante y recién nacido. Este documento obedece a los avances mostrados por los servicios de salud en la atención de la gestante y recién nacido. Su aplicación es a nivel nacional y se cuenta con el personal profesional debidamente capacitado para recoger toda la información y subirla al sistema. El nuevo modelo de la historia presentada en este instructivo se basa en la experiencia obtenida en el uso de la historia perinatal base y en la experiencia piloto que han tenido al realizarla en el Centro de Salud de Tahuantinsuyo Bajo. Es un establecimiento que pertenece a Lima Norte.
La primera página se presenta la cabecera y las dos secciones. Eso han tenido que hacer bien sus prácticas. Los que han tenido desde ayer han tenido que hacer historia clínica, llenar, recoger datos para conocer mejor la historia. En la primera hoja está pues, la afiliación y los antecedentes de la madre. Toda la afiliación, su edad, su dirección, estado civil, religión, etc. Y los antecedentes obstétricos, antecedentes personales, antecedentes familiares que la paciente tenga que pueda ser útil para la evaluación del embarazo actual. Datos basados en el embarazo actual, entonces está la fecha de la última menstruación, la fecha probable de parto, si ha tenido abortos, si ha tenido partos, si han sido partos normales o han sido partos operatorios o ha terminado un aborto, etc. Todos los datos. Y en la segunda página se presentan los espacios respectivos para el registro de los controles prenatales. Debe ser como máximo 9 controles. Ahí tenemos llenados los datos por fecha. Incluye un casillero para anotar las observaciones principales del control prenatal, un casillero para colocar medicamentos importantes, específicos en el control prenatal, patología materna con el CIE-10. Todo está en la última página, está toda la patología con el CIE-10, con fecha y diagnósticos de enfermedades o eventos que ocurrieron a la gestante. Un listado de las principales y frecuentes patologías relacionadas con la gestación, el parto o el puerperio. En la tercera página se tiene 4 secciones referidas al parto, cómo fue el parto, las características del parto o si terminó en aborto. Los datos del recién nacido, las condiciones de salud del recién nacido, el puerperio. Igual un listado de las principales y frecuentes patologías relacionadas con el recién nacido. Ese es el modelo de historia clínica, la última hoja. Finalmente, la última página presenta las siguientes secciones: egresos o reingresos que ha tenido la paciente, indicaciones del alta, en el momento que sale después del parto, una epicrisis de la atención de la paciente, su estadía hospitalaria, un listado con los códigos de las indicaciones principales de parto, operatorio o inducción o las medicaciones con sus respectivos medicamentos. Acá tienen la historia clínica que entre ayer y hoy día es la tarea de la práctica de esta historia clínica. Bien. Continuamos entonces con lo que es el embarazo de alto riesgo. El embarazo de alto riesgo es aquel que cursa en presencia de factores de riesgo materno-fetales, los cuales pueden derivar de elementos epidemiológicos o biológicos, maternos o fetales, haciendo de esta un embarazo cuyo pronóstico materno-fetal es peor el que de un embarazo normal. Es un factor de riesgo. Este grupo, al que se le denomina alto riesgo, presenta múltiples factores con un potencial de daño sobre el feto y la madre, que condiciona un aumento de mortalidad materno-fetal. Se estima que entre un 10 a 20% de los embarazos tienen factores de riesgo, y estos contribuyen además en un 80% de morbilidad y mortalidad materno-perinatal. El enfoque de riesgo. Un factor de riesgo se define como aquel que directa o indirectamente contribuye a que se modifique el desarrollo normal del feto, a que se compromete el estado materno o ambos. Como están viendo acá en las imágenes, el tabaquismo, un cáncer de mama o
con tratamiento quirúrgico y quimioterápico constituye un factor de riesgo. O el mismo embarazo múltiple también constituye un factor de riesgo, no es igual que un feto único. Entonces se define como un embarazo de riesgo aquel que presenta un riesgo estadísticamente elevado de accidente perinatal por sus condiciones generales, antecedentes o anomalías que aparecen durante el embarazo. Este concepto afecta tanto a la madre como al feto. Claro que la identificación temprana de los factores de riesgo puede prevenir o modificar los resultados perinatales desfavorables. La valoración del riesgo es un proceso dinámico. Se puede incrementar o se puede disminuir o mantener sin variaciones. De ahí la necesidad de utilizar una evaluación continua de estas pacientes. El riesgo relativo es el grado de asociación que expresa el número de veces que el daño aparece en una persona que presenta el factor. El conocimiento del valor del riesgo relativo es importante para la atención directa de una gestante determinada. Para la medicina preventiva depende del grado de asociación con el daño de la salud, de la frecuencia del factor de riesgo en la comunidad y de la posibilidad de prevenirlo. La relación de un factor de riesgo determinado con un daño concreto puede ser de tres tipos. Uno, la relación causal. El factor de riesgo desencadena el proceso morboso. Ejemplo, una placenta previa originará la muerte por asfixia del recién nacido. La rubiola durante el primer trimestre del embarazo causará malformaciones congénitas. O sea, es una relación causal. Esta relación puede ser relación favorecedora. En ella existe una franca relación entre el factor de riesgo y la evolución del proceso. Pero no es la causa directa. Por ejemplo, la gran multípara, más de 5 partos, favorecerá la situación transversa, el prolapso de cordón, etc. Y la relación predictiva o asociativa se expresa en sentido estadístico, pero no se conoce la naturaleza de esa relación. Por ejemplo, la mujer que ha perdido ya un feto o un recién nacido recurre o tiene más riesgo de padecer el mismo problema con el próximo embarazo. Es lo mismo el enfoque de riesgo. Identificación del alto riesgo obstétrico. Entonces, la identificación fácil y rápida de los factores de riesgo para poder iniciar el manejo adecuado. La evaluación continua durante todo el embarazo de estos pacientes con alto riesgo. Determinar la presencia de cualquier complicación que haga que una gestante de bajo riesgo se convierta en uno de alto riesgo. Algunas definiciones, nuevamente, embarazo de alto riesgo, embarazos que transcurren en patrones de morbilidad o sin patología dentro de los cambios que esperaríamos encontrar en la madre y que conlleva un feto recién nacido con un adecuado crecimiento y desarrollo biopsicosocial. Ese es bajo riesgo, ¿no? Alto riesgo, embarazo que por coincidir durante la gestación, o el parto, o el neonato, circunstancias biomédicas, psicológicas y sociales o de otra índole, se acompañan de una morbilidad materna y perinatal superior a de la población general. Mencionamos algunos factores de riesgo. La característica o circunstancia identificable que se asocia con un riesgo normal de poseer, desarrollar o especialmente afectado de forma desfavorable con una enfermedad. Cada factor de riesgo tiene un impacto, prevalencia y complicaciones específicas con la madre, el feto o el guamos. Psicosociales, el estrés psicosocial aumenta la posibilidad de resultado perinatal desfavorable en un 80% para complicaciones obstétricas, un 44% para complicaciones neonatales, la ansiedad, el soporte familiar inadecuado, etc. Antecedentes médicos,
hipertensión, preeclampsia, etc. Antecedentes productivos, tratamiento por infertilidad, evolución del embarazo actual. La gestación es un proceso dinámico, lo había dicho anteriormente. Un factor de riesgo puede identificar en algún momento del embarazo o puede persistir. Bajo riesgo, ya hemos repetido. Controles generales en gestaciones de alto riesgo. La primera consulta debe ser una buena anamnesis. La afiliación, los antecedentes familiares, antecedentes personales, obstétricos, ginecológicos de gestación. Los ensayos laboratoriales, sobre todo si tienen algún antecedente patológico. Entonces, solicitar interconsultas a lo que corresponda, nutricionistas, psicólogos, genetistas y otros especialistas, de manera que se pueda mejorar. Consultas posteriores, entonces la frecuencia de cada visita y la exploración complementarias vendrían determinadas por el tipo de enfermedad y por la severidad de la misma. Siempre habrá que controlar el peso de la paciente. En cada control, la presión arterial, los latidos fetal, los movimientos fetales, la altura uterina, la detección de actividad uterina. El examen vaginal, el tacto vaginal, se indica siempre en la primera consulta, además de la exploración con espéculo. Siempre poner el espéculo, descartar infecciones que pudieran ser intercurrentes con la gestación. Cuando esté indicado valorar cambios en el cuello, si la paciente presenta actividad uterina o antecedente de un parto prematuro, tenemos que evaluar las condiciones, las características del cuello, descartar un cuello corto o una cervicometría, con una cervicometría. Periódicamente, de acuerdo a la presunción del riesgo, se utilizarán ecografías para evaluar el desarrollo y bienestar fetal, estimar el peso y el volumen del líquido amniótico. Riesgo reproductivo, unas palabras, es la identificación, registro y análisis de los factores que puedan predisponer o condicionar un evento que aumente el amor y la mortalidad materna. Riesgo reproductivo. Está relacionado con la preparación preconcepcional, si es que esto se encuentra durante el embarazo, la parte obstétrica, y sobre todo en los primeros días de nacimiento del feto. Se conoce como riesgo preconcepcional a la probabilidad que tiene una mujer no gestante de sufrir daño, ella o su producto, durante el proceso de reproducción, condicionado por una serie de factores, enfermedades o circunstancias únicas o asociadas que puedan repercutir desfavorablemente con el binomio durante el embarazo, parto, puerperio. El riesgo puede ser de carácter biológico, psicológico y social. Entonces, tenemos que valorar antes que la mujer quede gestando, entonces en un estadio preconcepcional. Si nosotros viene una pareja a la consulta con sobrepeso o con algún tipo de diabetes, etc., o un cuadro tiroideo, entonces tenemos que ponerle en un estado preconcepcional saludable para que no complique su embarazo, o ella o su producto. En la atención prenatal, entonces también durante el parto, durante el puerperio, durante el recién nacido, se hacen todos estos estadios. Es importante destacar que cuando se asocian algunos de los factores de riesgo se incrementa, obviamente. Factores de riesgo del reproductivo preconcepcional, la edad, el intervalo entre gestación y gestación, antecedentes personales y familiares. Una vez detectado el problema y su magnitud, se debe actuar para erradicar, disminuir o controlar el riesgo y la posibilidad y posibilitar el buen desarrollo del embarazo. O tomar una conducta sobre la anticoncepción temporal o definitiva, hasta que las condiciones mejoren. Un control y conocimiento adecuado del riesgo preconcepcional se disminuye la movilidad y mortalidad materna y perinatal. Entonces, el éxito de la atención prenatal reside en la identificación temprana de las gestantes con factores de riesgo.
a fin de planificar una adecuada atención con la finalidad de evitar y disminuir en lo posible el daño materno o fetal. Es el factor de riesgo la situación que directa o indirectamente contribuye a que se modifique el desarrollo normal del feto, el estado materno o ambos. Una reiteración de lo anterior, la identificación temprana y atención adecuada puede prevenir o modificar los resultados vegetales orales. Igual, reiteramos lo que hemos dicho anterior, y la valoración de riesgo es un proceso dinámico, también lo hemos dicho, puede incrementar, disminuir o mantener sin variaciones. De ahí la necesidad de una evaluación continua de la gestante. Sí, lo mismo. Igual, es condición materna, también lo hemos dicho. Muy bien, eso es lo que hemos traído para el día. Gracias. ¿Quién continúa?